Vamos a hablar de las condiciones del ser humano en estos tiempos, cuando parecen ser, y que de hecho se están acercando mucho al hecho de que son ya los últimos días que le quedan a la raza humana antes del arrebatamiento de la iglesia. Así que, hablando de ese tipo de comportamiento, de ese tipo de condición, es que vamos a tratar el tema el día de hoy. Y ese tema del día de hoy, pues, se va a enlazar con eso de que somos hijos de Dios. Hace rato estaba allí y cuando ya estaba terminando la canción, si la canción sigue, termino llorando, porque se me aflojó el guarapo allí un rato, porque considerarse, saberse hijo de Dios, hermano, en tiempos así como estos, es una extraordinaria bendición, porque hemos experimentado en todos estos meses, en todas estas semanas, la compañía del Señor, exactamente como lo dijo Él en su palabra, cuando prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, yo sé que ustedes pueden contar también bendiciones como esas, de que no les faltó, que cuando ya parecía que la comida se iba a acabar, el Señor por algún lado trajo. Todas esas bendiciones extraordinarias, yo sé que ustedes las pueden contar, igual que todos. Así que, hermanos apreciados, pero por otro lado, vemos con tristeza cómo el mundo entero se está volcando a la miseria, se está volcando a la inmoralidad, se está volcando al pecado, se está volcando a hacer lo que no conviene delante de Dios. Y los pecados en la tierra se están volviendo normales, se están volviendo como que las cosas que están sucediendo tienen que suceder así, y que no importa si alguien mata a otro y no paga cárcel por eso, no importa si alguien roba a otro y no paga cárcel por eso, o no devuelve lo robado. Y así podemos contar de pecados que hoy sencillamente están siendo cometidos aparentemente sin consecuencias. Aparentemente sin consecuencias. Pero el mundo entero, hermanos, se está sumiendo en una situación que en los días actuales es tanta la maldad, los niveles de maldad están tan altos que ya nosotros podemos decir que estamos viviendo en medio de la miseria. En medio de la miseria. Afortunadamente, hermanos, para usted y para mí, usted y yo somos hijos de Dios y no somos los miserables. Estamos viviendo en medio de un mundo miserable, pero usted y yo somos hijos de Dios. Eso hace la diferencia. Eso hace la diferencia. En estos niveles de maldad están profetizados por el profeta Isaías. Vamos a ubicarnos en el capítulo 24 del libro de Isaías. Allí, en el capítulo 24, el versículo 3 hasta el versículo 6, el profeta, bueno, ustedes pueden leer todo ese capítulo. Ese capítulo habla de las miserias que vendrán sobre la tierra y que ya están apareciendo. Sin embargo, nosotros nos vamos a dedicarnos solamente en los versículos 3 hasta el versículo 6, que dice así: la tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto, sempiterno, y por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados, y por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. ¿A qué se les parece eso? Parece que uno está leyendo el Nacional en la fecha de hoy, para Venezuela, por ejemplo. Y pareciera que estamos leyendo
los periódicos, de las noticias que pasan a nuestro alrededor, de cómo la tierra está siendo saqueada, los países están siendo saqueados por otros países. Para nosotros es casi el pan nuestro de cada día ver este tipo de noticias en las redes noticiosas que existen en medio de nosotros. Así que, mis hermanos, con claridad, necesitamos los hijos de Dios ver con claridad el hecho de mantener nuestra fe, de mantener nuestra esperanza en lo que Dios ha dicho en su palabra. Una vez un hermano me preguntó: hermano, ¿y cómo están por allá? ¿Cómo está la familia? Y a pesar de las necesidades que hubiese podido haber en ese momento, yo le respondí a ese hermano en un mensaje: hermano, estamos bien. Dios ha cumplido todas sus promesas. Ese hermano me respondió inmediatamente y me dijo algo así como: casi me hace llorar, hermano, qué esperanza tan gloriosa el hecho de saber que Dios cumplió todas sus promesas. Ninguna de sus palabras cae a tierra, dice la palabra de Dios, sin cumplirse. Así que, hermanos amados, no es tiempo de desanimarse, no es tiempo de pensar que esto se acabó, no es tiempo de pensar que la esperanza ya no existe, no es tiempo de pensar que Dios se olvidó de nosotros, no es tiempo de pensar eso, es tiempo de afirmar nuestros corazones sabiendo que el Señor está con nosotros siempre. Esa es su promesa. Esa es su promesa. Y esa promesa se la hizo Él a sus hijos. Lamentablemente, hermano, quien no es su hijo no tiene esa esperanza. Porque en el momento en que el Señor se lleve a su iglesia, los que no son sus hijos, para ese momento, tendrán que sufrir el juicio de Dios. Y algunos que recordarán la predicación de la iglesia que estuvo en la tierra, se convertirán en esa tribulación y saldrán victoriosos, pasando por calamidades y por la muerte, porque serán degollados por causa de Jesucristo. Hermano, eso que estaba predicando el pastor Henry, yo no voy a contradecir lo que el pastor Henry está diciendo con lo que voy a decir, solo que en una frase bíblica, hermano, hay muchísimas cosas, solo en una frase bíblica. Yo estoy completamente seguro que para el apóstol Juan, en ese momento, él estaba pensando en lo que el hermano estaba predicando, en la forma práctica del versículo, que estamos en el último tiempo. Para él estábamos en el último tiempo porque aparecían anticristos y aparecían un montón de cosas, y él decía: estamos en el último tiempo, y él tenía razón. Está bien, esa es la forma práctica de decirlo. Y todavía sigue siendo viva esa forma práctica de que estamos en el último tiempo. Pero si vamos a la forma profética de interpretar ese versículo, también podríamos decir que el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, y a lo mejor no lo pensó en ese momento, no lo sé, estamos en el último periodo de tiempo en la historia humana. Y él lo estaba diciendo ahí también, en la misma frase, donde estaba diciendo lo práctico de la vida, estaba diciendo también lo práctico de la profecía. Estamos en el último periodo del tiempo, en el periodo de la iglesia, y después de ese periodo de la iglesia, la Biblia no habla más de salvación, sino solamente el periodo de la tribulación, donde la gente que se va a salvar en la tribulación va a recordar el mensaje de la iglesia que estuvo aquí, en el último periodo de tiempo, porque el otro periodo que viene es el milenio. Y ahí en la Biblia, hermano, no se habla de salvación. Eso se lo dejamos al Señor, porque Él nos dijo que va a pasar ahí. Pero sí sabemos que el periodo humano en el que estamos es el último periodo cristiano que existe. Ahora, hermanos apreciados, estamos en ese periodo y el mundo ya se está cayendo a pedazos alrededor de nosotros.
Nadie puede transitar, ni siquiera confiar en las autoridades. Lamentablemente es así. Lamentablemente es así. El deterioro de la condición moral y espiritual de la humanidad, eso que estamos viendo allí. Comencemos por allí, por esa parte. En este texto apocalíptico, que habla de los últimos días ya, de cómo va a estar la tierra de contaminada y las razones que se dan allí también están, comienza con un panorama de juicio universal contra el pecado humano que sencillamente sería incrementado en gran manera por causa del pecado. En el versículo 5, hermanos, de ese capítulo 23, en la primera parte del versículo 5, dice: y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Dice allí: y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Hermano, la contaminación, la fuente de la contaminación de la que estamos hablando aquí, ¿de dónde proviene? Proviene de un corazón miserable en el hombre, de la miseria del corazón del hombre, de la alta inmoralidad y del alto nivel de maldad que el hombre dejó entrar en su corazón. Es tanto así, hermano, que el hombre ya no le importa, a la gente ya no le importa nada ni nadie. Muérase quien se muera, no importa lo que esté pasando en mi alrededor, cada quien está en lo suyo propio, salvándose a sí mismo, enriqueciéndose a sí mismo si es que puede, aprovechándose de los demás, y no importa si el otro queda en una miseria mayor. Estamos en ese tiempo, hermano. La tierra sigue sufriendo y padeciendo los efectos de la maldad. ¿Cuántas cosas vemos hoy en contra de la tierra? De cómo el mismo ser humano está cometiendo delitos que espera no pagar. Hermanos, ¿cuántas veces sabe usted de alguien que ha matado a otra persona y no está en la cárcel? A veces no ha matado a uno solo, sino a varios, y no están pagando su delito. A otros que han robado y no están pagando su delito. Humanamente no lo están haciendo. Adicciones, la pobreza sigue creciendo, la inmoralidad sexual, adulterios, robos, contrabandos, desde los mismos gobiernos hasta el más pequeño de una nación, de una sociedad, se están corrompiendo tanto que ya las autoridades judiciales ya no están haciendo nada. Yo me puedo imaginar, y me he imaginado ahora, con el nivel de corrupción que existe y los delitos que se han cometido por parte de la sociedad, si quedaría gente fuera de la cárcel si fueran enjuiciados. ¿Cuánta gente quedaría fuera de la cárcel si fueran enjuiciados? En ese nivel de maldad estamos, hermano. La sociedad mundial se está contaminando en forma general. Y esto está trayendo aceleradamente, hermano, el tiempo del juicio de Dios en los últimos días. Estaba viendo algunas noticias y me conseguí una que es nueva porque el caso es nuevo, pero la tendencia no es nueva, la condición no es nueva. Hay un hombre que se llama Sergei Torov. Ese es un hombre ruso que fue arrestado en Rusia hace escasamente 1 mes y medio, 2 meses. Lo arrestaron. Y lo arrestaron porque él fundó una religión que se llama la religión del Último Testamento. Y a él se proclamaba a sí mismo como el Cristo de Siberia.
Él es el Cristo de Siberia y le decían el Cristo Visarion. Y él decía que además de ser Cristo, su misión es impedir el fin del mundo. Vaya usted a saber, hermano, esa contradicción de lo que el Señor ya dijo en su palabra que iba a suceder y que este Cristo, fulano Cristo, va a impedir lo que ya Dios dijo. Y dice que es Dios, de paso. Vaya usted a saber. Bueno, él fue arrestado hace poco tiempo y ahorita debe estar arrestado todavía porque Rusia lo debe dejar arrestado por muchos años. Esas autoridades son así por allá y las leyes son así. Pero bueno, y esperamos que alguien le predique el Evangelio. No sé en Rusia qué posibilidades hay de que reciba el Evangelio allá en la cárcel, ¿no? Ojalá que sí. Bueno, y así, hermano, una docena más, o tal vez más de una docena de locos que están diciendo que son Cristos alrededor del mundo y que eso no es una cosa nueva. Eso tiene mucho tiempo. Aquí mismo en Venezuela, hace unos 30 años, un hombre en Maracay dijo que era Jesús. También. O sea, eso no ocurre nada más en Rusia, hermano. Eso ocurrió aquí en Venezuela también. Y en otras partes del mundo. Una cantidad de falsos profetas que se mueven por el mundo. Además de eso, hermano, los movimientos homosexuales y transexuales, intersexuales y todo ese tipo de movimientos, haciéndole presión a los gobiernos y a las entidades religiosas, que no es nada más los gobiernos, para legalizar su pecado y hacer que ellos puedan transitar pecando por el mundo, avalados por las leyes. Ya tenemos en el mundo países que tienen regulaciones legales para que ellos puedan casarse y todo lo demás. Países como Suiza, algunos estados de los Estados Unidos, bueno, ya países que ya tienen eso como algo normal, como algo legal. Vaya usted a saber a dónde vamos a llegar. Todas estas cosas, hermano, se están viendo en el mundo entero. ¿Cómo dice esto la Escritura, hermano? El texto que acabamos de leer. Falsearon el derecho, falsearon la ley, quebrantaron el pacto sempiterno, quebrantaron el pacto de la ley de Dios, que terminó en aquella muerte del Señor Jesucristo y en su resurrección para sentarse a la diestra de Dios, para indicarle al mundo entero que Dios no está de acuerdo con el pecado, está de acuerdo con que la gente viva en una forma santa y piadosa, viviendo en este mundo. Eso es lo que Dios quiere. Así que, hermanos, la tierra está llegando a niveles de ruina moral, de ruina política, de ruina económica, de ruina social, porque el mismo hombre es el que ha quebrantado la ley y ha hecho de la ley un paseo por el pecado. Las naciones, según lo que vemos allí en el texto, la tierra, vamos a decir, proféticamente será totalmente saqueada y totalmente arruinada. En el versículo 3 lo leemos de esa manera. Y uno pudiera decir, parece que la profecía comenzó por Venezuela. Pero no, hermano, no comenzó por Venezuela. Yo cuando estaba muy joven, nosotros veíamos con horror, con terror, fotos. Hay una foto muy vieja que todavía la sacan por ahí en internet, de un samuro al lado de un niño que se está muriendo en África. Pareciera que el samuro está ahí esperando, diciéndole al niño, ¿cuándo es que te vas a morir? Porque tengo hambre, tengo que empezar a comer. Esa foto ganó premios y una cantidad de cosas al fotógrafo que hizo esa foto. En África, en algunos países de África, ya eso estaba pasando, hermano.
Y nosotros desde aquí veíamos eso con horror, allá, que eso estaba sucediendo hace unos 30 o 40 años atrás. Así que la profecía no comenzó por Venezuela, va pasando por aquí, sí. Va pasando por aquí, sí. Pero dice la Biblia, hermano, que toda la tierra será saqueada por causa del pecado. Esa es la condición humana, hermano. Esa es la condición humana. Las naciones más poderosas van a caer y van a surgir otras completamente podridas, enfermas en su ideología de gobierno. Y arruinarán la tierra, son los que van a hacer que la ruina en la tierra llegue. Eso está en el versículo 4, hermano. Miren, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo y enfermaron los altos pueblos de la tierra. Quiere decir que las pocas naciones que puedan quedar con algunos principios caerán, hermano. Y las naciones se llenarán de gobiernos corruptos, de gobiernos inmorales que saquearán la tierra. ¿Les parece que estamos hablando de cosas que no están pasando? Sí, ya están pasando. Ya están pasando. Un señor en la cola, eso fue el lunes, no ayer, pero el lunes pasado que hice una cola para gasolina y no me echaron ese día. Pero estaba un señor diciéndome que estábamos hablando, y yo estaba hablándole de lo que decía la Biblia con respecto a estas cosas que él estaba expresando, del horror de cómo está Venezuela, ¿no? Y le decía, y miren, el mundo entero va a llegar hasta allá, y le expresaba lo que la palabra de Dios dice. Y dice, nosotros, que éramos un país tan rico y que sigue siendo rico, nosotros, aquí hay riquezas, ¿y dónde estamos? No estamos en la calle de todas maneras. Es una expresión para decir, estamos pasando trabajo, quedamos en la calle. Así están los que no tienen esperanza, los que no son hijos de Dios, no tienen esperanza. Bueno, ese señor se fue con algunos versículos en su mente. Espero en el Señor que el Señor llame su atención de esos versículos que le estuve mencionando. Otra de las cosas que vi, eso sí fue el viernes, no, el sábado, ayer fue que vi eso. Yo me fui el viernes a dormir allá en la cola, al fin, gracias a Dios, sí tengo gasolina en el carro, ya me echaron. Pero para que yo me puse a leer algunos capítulos de una versión de la Biblia que me llevé, y me llevé también un libro, estaba leyendo algunos capítulos de ese libro que habla de la iglesia de Cristo en la tierra. Y a veces me vencía el sueño, el trasnocho que tenía, y salía a caminar. Y ya nosotros no podemos decir que yo solamente lo conté y lo vi porque me lo contaron. Seguramente ustedes lo han visto también. Literalmente vi a un hombre, hermano, hurgando en la basura para ver qué conseguía. Eso fue ayer en la mañana. Antier fui a botar la basura, hermano. Y cuando ya yo iba llegando al contenedor, iba como a unos 4 metros del contenedor, un niño de unos 10 años me salió al encuentro y me dijo, denme acá. Y me quitó la bolsa de la mano. Yo me quedé viendo a ver qué iba a hacer. La puso encima de la acera, la abrió y comenzó a revisar qué fue lo que yo boté, para ver qué conseguía útil para él. Y yo creo que ustedes han visto eso. Yo no se lo tengo que contar. El mundo está, hermano, en la ruina. Y nosotros somos hijos de Dios con una tarea muy especial. Por eso no es tiempo de desanimarse, hermano. No es tiempo de decir todo se acabó, ya no hay esperanza. No es tiempo de eso, no para los hijos de Dios. Los hijos de Dios no son los que tienen temor. Somos hijos de Dios. No son los que tienen miedo, son los que dan esperanza. Porque hemos visto la mano de Dios en nosotros, y eso que hemos visto lo tenemos que proclamar.
cuando tengamos oportunidad de eso. La gente tiene hambre, hermano, y les voy a decir por qué. Ayer cuando ya empezó la cola a correr, después que nos habían agarrado la cédula, esperamos un rato, y cuando empezó a correr, estaba yo hablando con un grupo de hombres. ¿Cuántos había? 1, 2, 4. Y ellos me estaban preguntando cosas que la Biblia dice. ¿Y por qué los de la iglesia tal les pasa esto y les pasa lo otro? Y todas esas cosas. Y cuando empezó a correr la cola, parece que los espantan a la gente porque salen corriendo para el carro. Pero uno de ellos me dijo, en la próxima cola que nos veamos, me tienes que dar la respuesta de esta última pregunta que te hice. Y voy a esperar esa respuesta, me dijo. Claro, ese montón se acaba y echamos gasolina. Hermanos, estamos en el tiempo de darle esperanza a la gente. Porque usted y yo no somos de los que tienen que tener miedo, sino de los que están viendo las promesas de Dios cumplirse. Todas ellas, hermano, todas ellas. Así que no estamos aquí al azar, hermano. Que yo no me haya muerto de COVID cuando me dio, no se preocupen, eso fue hace tiempo, eso fue a principios de agosto. A Jeffer también le dio en ese momento, a médico. Y a Loida ni sabemos si le ha dado, porque no le ha picado nada. Este día le dio una cosa, pero parece que no. Pasamos, nos curamos. Hermano, eso no es al azar, hermano. Yo no me quedé aquí para nada. El Señor no puede haberme dejado aquí para nada, hermano. Tiene que haber sido, aunque sea para grabar un videíto y ponerlo en internet para que la gente oiga la palabra de Dios. Y predicarle al que está en la cola de la gasolina. Predicarle al que pueda. Y dar testimonio de la fe. No puede ser para nada. Y decirle a la gente cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo y con usted, porque usted está aquí, ha comido, ha dormido bien, y ahí está. Usted puede contar conmigo también seguramente cuán grandes cosas ha hecho Dios por sus hijos. Eso lo podemos hacer todavía. Así que no importa que los gobiernos estén cambiando sus ideologías, hermano. Ahí están alrededor de nosotros. Por ahí leí una noticia que nosotros vamos rumbo al Islam, aquí en Venezuela. Que vamos a ser musulmanes en Venezuela. Y yo por dentro, cuando estaba oyendo esa noticia, yo dije, eso será lo último que va a pasar. Y entonces después reflexioné y dije, no, tampoco lo último, eso no va a pasar. Así que, por lo menos no conmigo. Si pasa en Venezuela y otros se vuelven musulmanes, yo no sé. Esa noticia la vi por ahí. Estaban haciéndole una entrevista a uno de esos sociólogos del extranjero. Era extranjero, lo que no recuerda de dónde era el sociólogo, ¿no? Y estaban haciéndole esa entrevista y estaban diciendo eso. Bueno, y también eso también lo difundió la Iglesia Católica, por cierto. En un mensaje que proviene de la Iglesia Católica también lo difundieron por ahí. En estos días me llegó por el teléfono también eso. Ok, bueno, pero los hijos de Dios son hijos de Dios, eso no se lo pueden quitar del corazón a usted jamás. A usted no le pueden quitar a Cristo de su corazón. A usted le pueden matar el cuerpo, eso sí lo pueden hacer. Lo único que pueden hacer, pero dice la Biblia que nada más pueden hacer. Eso es todo lo que pueden hacer, matar el cuerpo. Uy, como que no se espanten, hermano, no se espanten. Eso es lo único que pueden hacer, hermano. Después no le pueden quitar a usted a Cristo de su corazón. El hecho de que usted salga de ese cuerpo que mata y lo despedaza y todo lo demás y salga a la presencia de Dios, eso no se lo pueden quitar. Bueno, se terminó contaminando la tierra, según la profecía que está allí, con la desobediencia y la rebelión contra Dios. Ahí está el versículo 6. Y eso hace que el mundo entero pierda a sus habitantes. Miren,
Leyeron el versículo 6. Parece que estamos leyendo el Nacional, que no lo he comprado, pero si lo compra seguro va a decir algo ahí del COVID que ha matado no sé a cuánta gente, ¿no? Ahí dice, bueno, 24:6 por aquí. Y por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Y por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Disminuyó la cantidad de seres humanos. Ahí está eso. Nosotros tenemos que estar fortalecidos. ¿Qué somos tú y yo? Vamos a pasar ahora a primera carta de Pedro rápidamente. En el capítulo 2, hermano, un versículo muy conocido, el capítulo 2, versículo 9 de la primera carta del apóstol Pedro. Allí hay una exposición tan especial de lo que nosotros somos y que tenemos que apropiárnosla de una manera muy especial. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo santo, linaje escogido, nación santa. Eso somos hijos de Dios, los que han sido escogidos para ser santos, los que han sido escogidos para no ser iguales al resto del mundo. Así que, hermano, si el mundo está mintiendo, tú no lo hagas. Si el mundo está adulterando, pues tú no lo hagas. Si el mundo está robando, pues tú no lo hagas. Si el mundo se está vistiendo con cuanta prenda inmoral existe en el mundo, pues tú no lo hagas. Si el mundo está matando a otros, pues tú no lo hagas. Porque tú eres hijo de Dios. Tú eres diferente. Tú eres otra persona. Eres nación santa, escogida por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar el Evangelio. En ese mundo, en ese medio tan miserable en el que estamos viviendo, ahí hay que predicar, ahí hay que ser luz del Evangelio de Cristo. ¿Estamos en el último tiempo? Creo que sí. Hermanos, si Juan estaba diciendo eso en el aspecto práctico, que era el que estábamos escuchando del pastor Henry, imagínense ustedes qué podemos decir nosotros después de 2000 años, hermano, en el aspecto práctico de la vida. Sabe que ahí fue cuando yo le di sentido a aquellas palabras que dice el Señor en Mateo 24, cuando dijo: y cuando veáis que estas señales están ocurriendo, sabed que está a las puertas. Quiere decir, hermano, que no estaba a las puertas cuando se escribió. Es cuando estas señales ocurrieran que está a las puertas. El hermano Henry dice: estamos en la orillita. Bueno, el Señor está ahí en la puerta ya, esperando la orden para lanzarse por la tierra y desde el aire levantar a la iglesia a la final trompeta y levantarnos para dar paso a los juicios de Dios en la gran tribulación. Así que somos escogidos para mostrar esa misericordia inalterable de Dios al mundo entero, hermano, que ha sido bastante cuestionado, porque la gente cuestiona la misericordia de Dios, basado en el hecho de que muchos niños están muriendo de hambre, que muchos niños no sé qué, que tal, que mire que él murió tan joven, que mire lo que le pasó y él es un hombre bueno, que tal, no sé qué cosa. Hermano, no hay justo ni aún uno, hermano. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Eso es lo que está en la mente de Dios, porque Él lo sabe. Nosotros no tenemos por qué juzgar la misericordia de Dios y el juicio de Dios con eso de que Él era buenecito.
Nosotros no lo sabemos. Dios sí lo sabe. Estábamos hablando hace rato de personas. Y la otra persona me decía, cónchale, definitivamente uno no sabe con quién anda. Uno, sin saber esas cosas, pudiera decir, ay, se murió y él tan buenecito que era. No, no necesariamente es así. Hermano, la misericordia de Dios ha durado miles de años, hermanos. Y en la predicación anterior, que hoy, bueno, ya hoy fue publicada, mientras estábamos nosotros aquí salió la publicación de esa predicación, el video. Estaba diciendo ahí que la misericordia de Dios ha durado aproximadamente 6.000 años de historia que tiene la humanidad hasta el día de hoy. Y en solo 7 años, hermanos, de la gran tribulación es que Dios va a hacer juicios de esa naturaleza a la humanidad, hablando de la humanidad completa. Mientras tanto hace juicios individuales, eso lo puede hacer Él, es soberano, puede castigar cuando Él quiera y como quiera. ¿Quién le va a decir a Él nada? Y si usted dice, bueno, que Dios es malo, que Dios es raro, que Dios no existe, eso no va a cambiar nada, hermano. Absolutamente nada va a cambiar con eso. Dios sigue siendo Dios, sigue siendo soberano, sigue siendo el que tiene misericordia y que también hace juicio sobre el pecado. Nada de lo que nosotros pensemos va a cambiar a Dios. Así que, hermanos, somos escogidos para mantener nuestra fe, para mantener nuestra manera de vivir de una manera santa y piadosa, escogidos para transitar el camino de la vida. Y el camino de la vida no son ciertas normas, hermano. No son ciertas normas. ¿Sabe? Oí del predicador Armando Alducci que el camino no es un camino que uno ve así, que por aquí uno ve y por aquí. Cuando se dice el Señor, yo soy el camino y la verdad y la vida, el camino es una persona, es la persona de Cristo. Por eso el apóstol Juan, muy inspirado por el Espíritu Santo, con toda seguridad, dijo, el que es hijo de Dios debe andar como Él anduvo, porque el camino es una vida que anduvo bien, que anduvo en el cumplimiento de todas las exigencias de Dios, es la vida de Cristo. Ese es el camino. Así que, concluyendo, hermanos, somos hijos de Dios, los que vamos por ese camino angosto, que no hay oportunidad de andar para acá ni para allá, porque es tan angosto que chocamos con las paredes de los lados. Después que usted se mete en ese camino, hermano, siga por ahí. No trate de abrir una abertura de ninguna manera. Trate de abrir una abertura para que sencillamente usted se salga de ese camino, que si ve una grieta, una cosa que pareciera que hay una grieta en las paredes. En el camino no hay grietas, hermano, porque el camino de Dios es recto, correcto. Usted puede conseguir grietas en los lados. No trate de abrir esas grietas para salirse de ese camino. No trate de hacerlo, porque no le va a ir bien. El camino del Señor es recto, siga por ahí. Así que, hermanos, no es tiempo de desanimarnos, no abandonen la fe, no dejes de orar, no dejes de leer tu Biblia, hermano, no dejes de congregarte, no dejes de buscar a tus hermanos. Si no es aquí en la iglesia, es en una célula, no dejes de hacerlo, hermano. No dejes de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No dejes de hacer eso. Primero está la fe, hasta que el Señor venga, o hasta que nos tengamos que ir de otra manera por la muerte. ¿Ves? Porque el cuerpo perece de la manera que el Señor disponga que perezca. Hermanos apreciados, de seguro, si la fortaleza y la fe permanecen en tu corazón, entonces, hermano, también va a estar en tu lengua, también va a estar en tu teléfono, en tus redes sociales, va a estar en todo cuanto hagas, hermano. Si tu fe permanece en tu corazón,
de tu corazón va a salir, porque dice que de la abundancia del corazón sale todo, habla la boca. Así que si en tu corazón permanece la fe, va a estar en todas las cosas que hagas, porque eres hijo de Dios y no puedes callarte, no puedes quedarte callado, eso es imposible para un hijo de Dios. No es posible. Así que mis hermanos, anunciemos a Cristo, ánimo, hermanos, porque el Señor Jesucristo con toda seguridad viene pronto. Que Dios los bendiga. Me gustaría